Muy bien, tenemos la mañana oscura todavía. Sí, señor. No amanece. Bueno, y hoy vamos a tener un día gris. Así que acá en la Patagonia y desde la Patagonia vamos a saludar a Javier Saladino, psicólogo del tránsito, especialista en psicología laboral de la Fundación Conciencia, porque, bueno, tenemos un tema que siempre tiene vigencia, pasan las épocas, pero a veces hay momentos en que llega al pico, que es en momentos en que nosotros no nos damos cuenta, pero está permanentemente en vigencia, que es el riesgo de quienes utilizan motocicletas sigue siendo uno de los grupos más afectados, o el grupo más afectado por los siniestros viales en la Argentina. Así que, Javier, muy buenos días, muy agradecido de que estés en el programa y poder charlar de este tema y colaborar desde acá a la visibilización de este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Un gustazo. ¿Cómo anda, Igualmente. Javier? Bueno, tenemos datos que son indicativos de que esto es un tema muy delicado. Uno lo vive a diario, a mí me toca transitar casi 17, 18 kilómetros para llegar a mi trabajo por distintas vías. Tengo una multitrocha y tengo una autovía, y vemos esto, y vemos los riesgos, y hay cosas que... Bueno, pero primero me gustaría que nos hagas un pantallazo de cómo son los números, ¿no? De siniestralidad. Bueno, lo que daba el puntapié, ¿no? Esta nota era la noticia con respecto a los incidentes en moto. Uh-huh. El grupo etario más atravesado es 18-35 años, el cual es la principal causa de muerte evitable. Y vemos que la moto, y no por focalizar solamente en un tipo de vehículo y movilidad, tiene esta alta incidentes, ¿no? Y cuáles son los motivos, podríamos preguntarnos desde la psicología. En parte tiene que ver con la baja percepción del riesgo que hay, y sobre todo por una cuestión biológica, psicológica, del rango etario del que acabamos de mencionar. Ajá. Otro, sí. No, está bien. Hay mucha gente también que es su primer vehículo, es su primera experiencia. Se ponen un casco y creen que están protegidos y salen así a trabajar. Mucha gente se mueve así, la mayoría por necesidad de tener una movilidad de esta naturaleza. Bueno, esto de que el incidente o la mayor cantidad de incidentes que mencionaba la noticia sea entre las 6 y las 7 de la mañana, tiene que ver con que muchos van a trabajar en ese horario. Uh-huh. El mayor incidente laboral al que está expuesta una persona es el incidente in itinere, ¿no? Uh-huh. De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. ¿Y por qué afecta ese horario? O porque se está yendo a trabajar en ese horario y hay una inercia del sueño, ¿no? Sí. No hay un descanso reparador adecuado, porque es un horario en que muchas veces finaliza o termina las cuestiones nocturnas como boliches, bares y demás, sobre todo lo que son los fines de semana, y eso hace, digamos, que sean algunos de los motivos por los cuales se genera esta fatalidad en los incidentes. Es difícil no mencionar, digamos, la palabra cultura vial. No sí, podemos pensar en que por una acción, porque se vaya a dar un curso o porque la gente empiece a usar casco, vamos a tener otro tipo de cultura vial. Esto viene desde el otorgamiento de la licencia, desde la percepción que tiene la sociedad en torno al comportamiento vial, el proceso de otorgamiento de la licencia, lo hicimos, no lo hicimos, evitamos el curso, no lo evitamos. Y la falta de campañas de educación vial, Javier, no hay más, yo no veo ningún espacio. Cuando era chico había 2 o 3 fundaciones que me han quedado grabadas, ahora, y te hablaban todo el tiempo de cómo conducir, te educaban. Ahora no existe. Yo veo los motociclistas zigzagueando. No se conserva más la derecha, los tipos que manejan el auto también manejan mal, van por la línea de
de sobrepaso, y bueno, los motociclistas, los más avesados, con mayor cilindrada, van haciendo zigzag entre los autos. Veo señoras que van a trabajar en motos, y motos chiquitas de baja cilindrada, que manejan mal también, van por la izquierda porque creen que es más seguro. Bueno, sí, bueno, todo eso incide, y el dato no menor también es cómo atraviesa las diferencias de género. El 80% de los involucrados somos los varones, sí, y tiene que ver con que en general tenemos una conducta más audaz, irresponsable, sí, más temeraria. Y eso incide, digamos, ¿no? En cómo puede afectar en el bajo cumplimiento de la normativa que tenemos en general. Con lo cual, mencionar un solo aspecto nos vamos a quedar súper cortos, claro, en qué incide en que todo esto sea así, y que podamos generar un cambio, pero un cambio de fondo, ¿no? Un cambio de base donde tenga que ver con el proceso de otorgamiento de la licencia, la percepción que tiene la sociedad con respecto a la cultura vial, lo que me dice alguien, si por ejemplo tomé o no tomé, y si me estoy subiendo a un vehículo y alguien me dice algo, no, porque hay grupos que apoyan esa conducta y son menos los grupos que reprimen ese tipo de conducta. Con lo cual, esta ilusión de invulnerabilidad que se suele tener va a ser una de las principales causas psicológicas, por lo cual tenemos esta tasa de incidentes en Argentina, que las estadísticas por ahí no son muy distintas, por ejemplo, el resto de Latinoamérica. En esta edad de 15 a 35 años se ve un mayor sesgo cognitivo de la ilusión de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar, ¿no? Esta es como claro, la frase típica de a mí no me va a pasar, y esto hace que estemos como estamos. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hay algo de lo que estás diciendo que ya lo hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con la convivencia en el tránsito, ¿no? Y recién lo decía Mario también, en este caso que estamos hablando de motos, pero vale para la mayoría de los vehículos, el zigzagueo, el como paso fino por acá y puedo pasar, se mandan, con esa actitud de pensar que no les va a pasar nada ni a ellos, ni a los autos, ni a los peatones, digamos. Y cada vez en las grandes ciudades hay más motos, que por ahí es más posible de acceder para esa población juvenil de la que vos estás hablando, ¿no? Y eso genera una digamos, dificultades para la convivencia en la vía pública. ¿Ustedes lo tienen visto esto? Bueno, obviamente que los costos que significa mantener una moto es muy distinto a los otros tipos de vehículos, como podría ser un auto o algo similar. Y eso es algo que incide fundamentalmente, ¿no?, en el bolsillo a la hora de tomar esta decisión. En algunos casos, obviamente, puede ser que por hogar haya algún otro vehículo y también se deje este otro vehículo más oneroso para alguna situación más familiar o que realmente sea necesario la movilización de eso. Al ser tan sensible al bolsillo, hace que haya mayor cantidad de motos en el parque automotor en general, uh-huh, y son los más afectados las motos en el momento de los incidentes. Otra cosa que te pregunto, ¿han observado el manejo del celular con las motos? Digo, porque como en el auto lo vemos todo el tiempo en los semáforos, está en rojo el semáforo y el conductor tiene esa conducta de agarrar el celular, lo hemos hablado muchas veces de que como que no se puede esperar a verlo luego de manejar. Con las motos, dado que tenés que tener las manos en el manubrio, digamos, ¿también revisan el celular? Bueno, yo me muevo bastante en general, vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno ve también ese tipo de conductas, o en los distintos lugares que uno atraviesa en Argentina, de esto del uso del celular, y es como que uno no deja de sorprenderse, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que alguien, estando tan vulnerable, siendo el paragolpe, tenga, ¿no?, esta baja percepción del riesgo para estar usando el celular en parado, que también te quita atención? No es cuestión, claro, que porque estemos en rojo está bien que usemos el celular, y a su vez en movimiento. Uno ve distintos tipos de acciones, desde el que lo lleva en la mano, el que lo lleva en un soporte o el que lo lleva encajado en el casco, ¿no? Y Javier, va hablando. Sí, Javier, y el otro tema es muy típica, apoya las dos patas
al costado de la moto para sostenerse, por lo general la gente más alta, hace eso y agarra y saca el celular de la campera y empieza en el semáforo, ¿no? O a contestar o a leer los mensajes. Supongo que es comunicarse, no va a poner a mirar el Instagram en 30 segundos, pero la verdad que llama mucho la atención y es una postura muy habitual, muy, muy habitual. Y los más cacheros manejan con una mano y con otra miran el celular también, ¿eh? Sí, esta en parte tiene que ver con esta nomofobia, ¿no? Este miedo irracional que tenemos a no estar con el celular, no tener carga suficiente, no habernos traído el cargador, que lleva a una ansiedad con respecto, una ansiedad ya desmedida con respecto al uso del celular, y todos son una multifactorial, una serie de factores que inciden en esta accidentología que tenemos a diario. ¿Y qué deberíamos hacer? Y educación, control, sanción, procesos que sean más integrales. Nosotros siempre trabajamos en base al modelo de competencia. La competencia tiene 3 ejes, que es conocimiento, habilidad y actitud. La gente tiene conocimiento de a qué velocidad máxima debe ir, de que no tiene que usar el celular y demás, pero eso es el aspecto teórico, que mínimamente debería saber que usar el celular, las consecuencias que puede tener. Y eso es donde muchas veces nos quedamos en los procesos de educación y capacitación. Tenemos la teoría, ¿no? Lo que está bien, lo que no está bien. Si vamos a la parte de la habilidad, y también lo podemos relacionar con el otorgamiento de la licencia, con las distintas renovaciones y demás. Bueno, ¿tiene la habilidad esa persona? ¿Sabe conducir esa moto? ¿Tiene las horas de vuelo suficientes para poder otorgar la licencia, o que tiene las capacidades suficientes? Y el otro eje de la competencia, o tomemos como sinónimo capacidad, es la actitud, ¿no? Esta actitud, este interés por cumplir, por ser un conductor seguro, por ser un conductor consciente, por no solamente cumplir las normas, sino estar a la defensiva de la posibilidad de un incidente. Si no tocamos estas tres áreas, conocimientos, habilidades y actitudes, es muy difícil generar un cambio de comportamiento, porque a su vez, previo a estas 3 palabras clave, está lo que es la sensibilidad, ¿no? ¿Estamos sensibilizados en que este es un tema relevante para tener una mejor calidad de vida? Nos podríamos preguntar de cómo podríamos contribuir como sociedad en la educación, la prevención, el control y la sanción a mejorar esta cultura vial. Te quería preguntar porque acá en Neuquén, supongo que en otros lugares del país también sucede, hay encuentros de motoqueros. Se juntan en algunas zonas de la ciudad, generan ruidos molestos porque hacen los ruidos con los escapes. Bueno, también hacen maniobras peligrosas porque se predisponen a hacer wheelie, digamos. Sí. Generando también digamos, dificultades para la convivencia en todos los aspectos, no solamente lo que tiene que ver el tránsito. Se los ha multado, se ha conversado con ellos. Él le estaba preguntando más como psicólogo que claro, pero no hay un cambio, ¿no? Porque se reiteraron varias veces los encuentros estos de bueno, motoqueros. acá es una protesta social, digamos, una disputa que hay con la autoridad. Acá. Bueno, hay algo que me animo a hacer colectivamente, ¿no? O en grupo, que no me animaría a hacer de forma individual. De la misma forma, ahora en pleno clima mundialista, cuando uno va a la cancha o cuando está en un espacio compartido con otros, uno por ahí puede llevarnos a atravesar ciertas reglas que no la haría Javier individualmente. Enhorabuena que haya estos grupos como espacios de intercambio social. El tema es que los derechos de uno terminan donde comienzan los del resto. Vuelvo a lo mismo, digo, si no tengo en cuenta de si este grupo está haciendo algo que no corresponde, que influye en el tránsito, que influye en la fluidez, si estuviésemos en una caravana tipo convoy que dificulta el sobrepaso de otros vehículos o la velocidad, que digo, no tiene que ver con un tipo de vehículo. Vemos los incidentes en los distintos tipos de vehículos, no tiene que ver con si es moto, auto
o colectivo, sino cómo cada uno contribuye a desmejorar o mejorar la educación vial. Si esas personas no estarían cumpliendo con ciertas normas o reglas, volvemos a lo mismo, necesitamos un proceso de educación más integral, somos analfabetos viales, no tenemos las capacidades y conocimientos mínimos para conducir un vehículo, para entender el riesgo que eso implica, y así lo mismo, ¿no?, con los distintos aspectos que atraviesan a ser un buen ciudadano, a ser un ciudadano donde contribuya a esta cultura vial. Porque cuando vamos a otro país tenemos ciertos comportamientos que acá no los tenemos. Entonces, el conocimiento lo tenemos, pero lo actitudinal es donde estamos fallando. A nosotros nos pasa, a nosotros, los de acá, que cuando vamos a Chile es mucho más riguroso el control en el tránsito y la movilidad. En Uruguay pasa lo mismo. No sé en Brasil porque no tengo menos experiencia, pero en los dos países que tengo experiencia, en en Chile y en Uruguay, son muy rigurosos. Y en otros lugares más allá, más en Europa, son mucho más educados y respetan más al peatón. Siempre, qué sé yo, vos podés cruzar una senda peatonal estando en verde y frena el auto. Lo he visto. Que te toca o te agarra y se respeta. Acá no respetan ni la senda peatonal. Nosotros estamos en una esquina con una chava, en la radio tiene el frente que da a una esquina, y vemos a diario cómo la gente vulnera el espacio que es del peatón. O sea, tenés una marca y el sendero peatonal, y se pone al sendero peatonal, siendo que tenés una raya antes que te dice, hasta acá. Pasa todo el tiempo. Bueno, la misma persona en un contexto se comporta de una forma, y la misma persona en otro contexto se comporta de otra, ¿no? Hay una presión social de comportamiento que evidentemente no es que la persona no tiene los conocimientos o la habilidad, sino que hay ese ecosistema lo lleva a tener un comportamiento más seguro en educación y seguridad vial. Recién mencioné a los peatones. En la pirámide de la movilidad, el primero, el más relevante, es el peatón, en el sentido de que es una persona que no ocupa espacio, que no contamina, que genera comportamientos saludables y demás. Y muchas veces el más descuidado. La otra vez escuché a una persona, ¿no?, insultando prácticamente de por qué se habían hecho una sobrelevación en las ochavas. Bueno, esa sobrelevación tiene que ver con varias cosas. Uno de los puntos es que el peatón eleva su altura y es más fácil para verlo para los conductores. Es más visible. Baja la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta mejorar bastante la comunicación dentro de educación y seguridad vial, porque Doña Rosa, Don Pepe, opinando de educación y seguridad vial, de por qué se ensanchó o al contrario se estrechó una calzada, como vemos ahora muchas veces en los centros de distintas ciudades y demás, no va a tener los fundamentos para entender eso, y por ahí se insulta sin conocer cuáles son las causas. Soy de tomar bastante movilidad, y los otros días me decía, ¿no?, un taxista, me dice, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? ¿No? Me dejó reflexionando, llamémosle psicología de la vida cotidiana. Me dice, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? El egoísmo, me dice. Porque todos son dueños de la calle, todos estacionan donde quieren, nadie se quiere educar, entonces hay una cuestión egoísta. Que ¿no? cada uno piensa en sí mismo. Cada uno piensa en sí mismo y tiene la prioridad, no importa cómo, pero siempre uno tiene la prioridad, siendo peatón, siendo automovilista, siendo motociclista, si va a estacionar, digamos, ¿no? Es como que no hay una mirada de lo que pasa alrededor. Acá tenemos, por ejemplo, en General Roca, que es cerca de acá en el oeste, hace un mes y medio, a un chico le metieron una puñalada en una discusión de tránsito, y un taxista mató a otra persona en una discusión de tránsito por una doble fila en la salida de un colegio.
lo corrió, lo siguió, en la cuadra se bajó a pelearle, le metió una puñalada y lo mató. Muchas de estas cosas lo hemos visto ahora, estamos cada vez más, porque Neuquén, en esta locura, crecimiento, sí, que es el crecimiento que tiene con Vaca Muerta, está sobresaturado, digamos, está saturado de tránsito. Tenemos más vehículos de lo que nuestra capacidad nos permite. A diario ingresa mucha gente, es un centro, Neuquén se ha convertido en un ámbito metropolitano donde convergen muchas ciudades y servicios, y por día dicen que ingresan aproximadamente 125.000 autos, más los que siguen de largo para la cordillera, ¿no? Entonces esto es por la actividad acá cercana en los yacimientos de Vaca Muerta. Esto hace que la ciudad esté saturada, no hay estacionamiento, han hecho las sendas peatonales, está el sistema de recolección de residuos, que es con contenedores, ha quitado mucho, y me decía una arquitecta que hay muchísimos edificios que no contemplan las cocheras, por lo tanto los estacionamientos son en la calle. Esto era anterior. Es decir, nosotros tenemos un problema importantísimo para poner como una política pública la educación vial, porque estamos mal, estamos horriblemente mal con este tema. Y en los horarios picos de los colegios, sobre todo, bueno, acá tengo una camioneta, me hace señas, Evangelina, tengo una camioneta que está pasada la raya de prevención y está sobre la senda peatonal. Pero tenemos problemas del doble estacionamiento, el horario de los colegios, bueno, inclusive como somos, para legislar somos como queremos ser suizos, recién ahora, después de la pandemia de mucho tiempo, levantaron la prohibición de que en las cuadras de los bancos no se podía estacionar más, que era una medida de prevención por el tema de las salideras. Bueno, ahora se vuelven a ocupar los espacios, pero digamos, tenés todas restricciones y no tenés un servicio público que decir, mira, estamos en Londres, donde para entrar con el auto al microcentro te cobran una fortuna, entonces te obligan a usar el servicio público. No, acá no tenemos eso y queremos legislar como si estuviéramos de 10 y estamos muy precarios. Claro, porque eso nos lleva a preguntarnos por qué hay tantos vehículos en la calle y siempre vamos a terminar en que el transporte público es la solución. Sí, pero bueno, estamos muy lejos. Te usé de psicólogo, porque todo lo que te dije lo pienso todos los días y todos los días hablamos de eso acá en la radio. Espero que me inviten a comer en Neuquén cuando vaya. Cuando vengas, por supuesto que algo hacemos. No.